Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. La tarde de este miércoles, ya 20 de marzo del 2019. Quédese con nosotros. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, también lo más relevante en la agenda del mundo deportivo. Le tendremos todos los detalles de la actividad del Simulacro Estatal 2019 que se realizó hace unas horas en varios puntos de la geografía chiapaneca. Por supuesto, también le vamos a hacer un recuento de aquello que ocurrió el 7 de septiembre de 2017, los testimonios 96 horas después de la catástrofe del terremoto de 8.2 de magnitud que sacudió a Chiapas y que dejó afectaciones en más de 46,000 viviendas y 3,000 escuelas en diferentes niveles, y por supuesto también a un año del tema de la reconstrucción, además de otros aspectos importantes que tienen que ver con la nota roja, con algunos aspectos también de abuso sexual y por supuesto actividades involucradas con el medio ambiente. En punto de las 12 horas del día de hoy sonó la alarma sísmica. Bueno, esto es parte de lo que se vivía justo a las afueras del Congreso del Estado de Chiapas el día de hoy en punto de las 12 horas. Varios edificios públicos fueron evacuados, la población, funcionarios gubernamentales también atendieron el mensaje de la alerta del Simulacro Estatal de Protección Civil 2019 con un sismo de magnitud 8.2 para generar conciencia y entender que a diario convivimos con los movimientos telúricos. En esta ocasión participaron personas que se encontraban en edificios públicos, escuelas del nivel básico, medio y superior, así como empresas privadas. Es un llamado pues a la población chiapaneca para estar atentas y alertas y estar preparados, sobre todo entender que Chiapas sigue siendo una de las entidades federativas donde más sismos se presentan a nivel nacional. Es un estado con el que todos los días se conviven con estos movimientos telúricos, unos de mayor magnitud, otros que son imperceptibles para el ser humano. Y hoy, por supuesto, también fue inevitable no pensar en aquel 7 de septiembre de 2017, cuando casi a la medianoche la naturaleza se encaprichó con el estado de Chiapas y se resintió el tema del terremoto que dejó afectaciones, como decía al inicio de esta segunda edición, en más de 46,000 viviendas y en más de 3,000 escuelas. Estas actividades nos ayudan a entender, a permitir, a comprender pues que vivimos en un estado donde todos los días tiembla. Hoy el evento lo encabezó la Secretaría de Protección Civil e hizo recordar a más de un chiapaneco aquel 7 de septiembre, donde el embate de la naturaleza le arrebató la vida a varias personas. Vamos con mi compañero Rodolfo Flores. Él cubrió desde varios ángulos el día de hoy justo el tema del simulacro. Rodo, de acuerdo a la información que nos compartes, participaron más de 230,000 chiapanecos en estas actividades. ¿Qué viviste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo se vivió el simulacro, Rodo? Buenas tardes. Bueno, no tenemos a Rodo en la línea, le sigo comentando. En este simulacro lo mismo salieron funcionarios, le decía, ciudadanía, en general personas que trabajan en los diferentes ayuntamientos del estado de Chiapas. Y lo importante aquí también es entender que las actividades que realizan las autoridades al final de cuentas nunca van a ser suficientes para atender a 1,200,000 hogares en el estado de Chiapas, que es más o menos el cálculo que se tiene, por lo que se vuelve fundamental la participación ciudadana. Ahora sí vamos con mi compañero Rodolfo Flores para que nos dé detalles de cómo se vivió el simulacro en algunas calles de Tuxtla Gutiérrez. Buenas tardes.
Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio de TVO Noticias para informarles efectivamente, con una nutrida participación de la ciudadanía se llevó a cabo este miércoles el Megasimulacro 2019, donde se presentó una hipótesis de sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, al que se sumaron más de 230,000 chiapanecos, 119 ayuntamientos, obteniendo un tiempo promedio de evacuación de 2 minutos. La alarma sísmica sonó en punto del mediodía para comenzar la actividad, que tiene como fin principal salvaguardar la integridad de la población en caso de un movimiento telúrico de gran magnitud, como los que han ocurrido en 1985 y el 2017. En el centro de la ciudad, funcionarios, personal de las distintas áreas de los edificios administrativos, los palacios municipales, estatal y el federal salieron de una manera ordenada para buscar los puntos de reunión. En el edificio del Ayuntamiento capitalino, este año se sumó la hipótesis de un herido, el cual permanecía atrapado en una de las oficinas del tercer piso, hasta donde llegó una brigada de rescate compuesta por 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y un canino de rastreo. A diferencia de otros años, la participación fue más fluida, ordenada por parte de los trabajadores de las distintas dependencias, así como de la población en general. También, Adolfo, algo que debemos de puntualizar, y es que debido al terremoto del pasado 7 de septiembre del 2017, que fue de 8.1 grados, la hipótesis sufrió una modificación, pasando de 7.9 desde el 2012, fecha en que se realizó el primer simulacro, a 8.2 grados. Para la preparación de este simulacro, el Sistema Estatal de Protección Civil realizó en todo el estado un total de 1,203 simulacros, interviniendo directamente más de 232,757 personas entre niños, adolescentes y adultos. Participaron también 119 ayuntamientos, 201 edificios públicos, 150 centros comerciales y 733 escuelas de todos los niveles. Y mientras que, a nivel nacional se sumaron 4 millones de personas, entre ellas 2,078,000 alumnos y alumnas, siendo coordinados y evaluados por más de 96,000 elementos y 4,688 equipos de comunicación. También, las unidades internas de protección civil del gobierno estatal participaron con 1,793 brigadistas de 16 dependencias y 61 entidades, de las cuales 636 fueron capacitadas recientemente en la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas. También se activaron los sistemas multialerta en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y también en Tapachula. Como en todos los años, también se sumaron a la participación del simulacro los más de 5,800 comités de prevención y participación ciudadana. Adolfo, también esta situación de los cuerpos de rescate, vimos cómo realizaban una intervención. Si bien es cierto que hubo un tiempo de evacuación cercano a los 2 minutos en promedio, la titular de la Secretaría de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, Elizabeth Hernández Borges, dio a conocer que es necesario mejorar este tiempo de respuesta, dado que, un movimiento de gran magnitud, no daría mucho tiempo para evacuar unos edificios, sobre todo los más grandes o los que están compuestos por un mayor número de pisos. De manera personal, lo que se pudo percibir, a diferencia de otros años, sí tengo que puntualizar que la participación fue más fluida, fue más ordenada. La gente, en el momento que comenzó a sonar la alarma, todos comenzaron a salir de una manera ordenada y buscaron precisamente estos puntos de refugio para evitar también sufrir un accidente. Es importante lo que tú comentabas al inicio, dado que en el estado de Chiapas se presenta una alta tasa de sismicidad. Estamos en el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a movimientos telúricos, por ello la importancia de la participación ciudadana, que como mencionaban las autoridades de protección civil, el fin principal es salvaguardar la integridad y la vida de los ciudadanos. Adolfo, no sé si tengas algún comentario respecto a la información que te presento. Gracias, Rodo, gracias por esta intervención bastante oportuna sobre las actividades del simulacro. Buenas tardes, Rodo. Gracias, buenas tardes. Bueno, y antes de pasar al siguiente punto, sí, efectivamente es importante que usted atienda estos llamados que realiza de manera anual la Secretaría de Protección Civil, por supuesto, instruido en la Constitución desde el 2012 a la fecha es que se han realizado estos simulacros en el estado de Chiapas. Recordemos en 1985 aquel terremoto también que sacudió a la Ciudad de México. De ese tiempo a la fecha se han reforzado trabajos en materia de protección civil, no solamente en Chiapas, sino a lo largo y ancho del territorio nacional. Y como le decía justo al inicio de la segunda emisión, hablar del simulacro del día de hoy
de manera inmediata nos traslada a lo que ocurrió el pasado 7 de septiembre de 2017 en el estado de Chiapas. ¿Recuerda usted aquella noche que fue catastrófica? Aquí le tenemos parte de los recuentos. La bahía de Paredón se ubica a 13 kilómetros de la cabecera municipal de Tonalá. La única actividad productiva es la pesca, porque de ella dependen cientos de familias. En el 2013 los habitantes recibieron el impacto del huracán Bárbara, que dejó afectaciones materiales. El pasado 7 de septiembre recibieron la descarga de un sismo de magnitud 8.2. Hasta este domingo la energía eléctrica se mantenía intermitente en el lugar. Más de 300 viviendas sufrieron daños. No, fue feo porque nosotros estábamos en un mortal, mis niñas estaban en la casa y mi nieto. Nos queríamos venir rápido, pero no podíamos porque estaban las corrientes de agua y los cables cayeron todo. Queríamos llegar rápido donde nuestra familia, pero no podíamos. Las personas intentan ser fuertes, pero al ver las viviendas destrozadas, la tristeza regresa, porque saben que tardarán varios años en rehacer su patrimonio. Dalia Marroquín Hernández también vivió una pesadilla, porque la casa de su madre quedó destrozada por completo. Toda su casa se destruyó, totalmente, no le quedó nada. Nunca se había pasado algo igual aquí, ¿verdad? Nunca había pasado esto y no lo esperábamos. Pasarán muchos meses antes de que las cosas regresen a la normalidad en aquel pueblo, que cada que se registra una réplica, regresan los malos recuerdos, que siguen a la espera de los apoyos, de pie, a pesar que 300 viviendas resultaron dañadas. Bueno, eso era parte de lo que ocurría 96 horas después del 7 de septiembre. Algunos de los testimonios recogidos en la bahía de Paredón. Las imágenes en aquel momento nos las compartía nuestro compañero Marcos Osorio. Bueno, también hubieron algunas historias de vidas interesantes. Una de ellas, la de Uriel Aguirre, un joven al que al final de cuentas tuvo que saltar de su vivienda para no perder la vida, para no quedar bajo los escombros. El sismo de 8.2 grados en Chiapas le arrebató la vida a 15 personas en la entidad. Afortunadamente, otros ciudadanos lograron sobrevivir, como Uriel Aguirre Zelaya, un joven de 16 años que no tuvo otra opción que saltar del segundo piso de su casa, a 8 metros de altura. Solamente recuerda que después de las 11 de la noche descansaba en su cuarto. Hoy está reducido a escombros. Estuvo a segundos de morir. Se resignó a que si Dios le dio la vida, él mismo se la quitaba. Corrí hacia acá, se abrió este hueco. Ese es el hueco que está en el cuarto. Lo que hice yo fue correr, enguindarme aquí y salir brincando hacia allá, hacia afuera. Su vivienda forma parte de las más de 300 casas dañadas en la bahía de Paredón. Por la desesperación no encontraba la salida y veía cómo su hogar construido hace apenas 3 meses se venía abajo. Gritó y lloró. Salió corriendo sin rumbo alguno. Pensé mucho en mi familia, porque es mi familia, soy hijo único, mi padre, mi madre, mi abuelo. Pero hoy suplica al gobierno que no los olviden, porque es algo que no puede describir. Es un dolor que jamás había vivido. Bueno, ahí tiene parte de algunos de los recuentos que estamos presentándole a usted justo en el marco del simulacro estatal que se llevó a cabo el día de hoy. Está en la línea telefónica la doctora Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Arte de Chiapas, la UNICACH, también para que nos platique parte de esta situación. Doctora, buenas tardes, iniciando esta entrevista de manera directa, platicar con usted sobre el tema de los sistemas de alerta. Doctora, ¿es bueno invertir en ellos? ¿Qué piensa usted de los simulacros? Bueno, hay que diferenciar lo que es alerta, lo que es alertamiento y lo que es un pronóstico sobre la actividad sísmica en la entidad. Particularmente los sistemas de alertamiento tienen una cuestión que
un sistema de alertamiento debería de tener tiempo para que la sociedad se preparara. Estamos hablando de que estos sistemas de alertamiento en muchas partes del mundo donde ocurren sismos en las costas de principalmente del Pacífico, hay tiempo u oportunidad al menos de unos 40 segundos para que la población se prepare. Esto es muy específico, por ejemplo, para la Ciudad de México. Si los sismos ocurren en el Pacífico mexicano, en Chiapas, Oaxaca o incluso Guerrero, hay tiempo más o menos de unos 40 segundos para que la gente se prepare previo un protocolo, obviamente, de preparación de la población. Estamos hablando que aquí en Chiapas tenemos muy cerca la subducción de la placa de Cocos, y entonces la población en el momento de sentir un sismo o lo que se conoce coloquialmente como temblor tendría necesariamente que actuar de inmediato. Y a veces que cuando está ocurriendo el sismo es cuando justamente está sonando el sistema de alertamiento. Así que es importante que la sociedad reconozca que este sistema de alertamiento para el caso específico de sismo, en un momento determinado cuando el evento ocurre aquí en la costa chiapaneca, no va a tener esos segundos de anticipación como lo tiene la Ciudad de México, de los 40 segundos. Así que la población tiene que actuar de manera muy responsable en el momento de sentir el sismo. Esto, como todos sabemos, es fácil decirlo. A veces cuando el sismo es fuerte, pues la gente a veces no actuamos rápidamente y pues son todas estas cuestiones en las que sí hay que preparar a la población adecuadamente. Hace falta mucha capacitación. Los sistemas de los simulacros, que como el que se ejecutó el día de hoy, ayudan mucho para tomar conciencia del fenómeno y tratar de hacerlos lo más frecuentemente, pero sí, en este sentido, como hemos comentado algunas veces, el fenómeno sísmico hasta ahorita, a pesar de la tecnología avanzada que existe ya en México y en muchos lados del mundo, pues no es posible predecir dónde, cuándo y sobre todo de la magnitud que puede alcanzar el siguiente. Doctora, preguntarle esto que nos decía de los 40 segundos normalmente en la Ciudad de México, en el estado de Chiapas, ¿cuántos segundos en promedio tenemos para reaccionar una vez que se siente ya el temblor? Es que es muy reducido. Mire, para darles una idea, la velocidad de la onda una vez que ocurre el sismo, una vez que ocurre el sismo en alguna parte de la costa del estado, las velocidades de las ondas sísmicas están alrededor de unos 7 kilómetros por segundo, de manera que las estaciones que están en la costa que registrarían el evento tienen muy pocos segundos para procesarlos y en todo caso enviar la señal hasta regiones, por ejemplo, como esta parte central o la costa chiapaneca. Son escasamente muy pocos segundos, estaríamos hablando de 5 segundos, que es muy poco para alertar a la población. De manera que por eso los simulacros son efectivos en ese sentido, para asegurar que actuemos adecuadamente frente a la posibilidad de ocurrencia. Directora, más allá de los simulacros, ¿qué hace falta por parte de las autoridades invertir en trabajos de investigación, en temas de proyectos de monitoreo? ¿Qué hace falta, directora? Bueno, mira, pues justamente el día de hoy estamos aquí en el Consejo de Ciencia y Tecnología, que ahora se llama Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues planteando el fortalecimiento al monitoreo volcánico y sísmico en la entidad. Es una realidad que hay que invertir por parte del gobierno estatal y federal, y es una necesidad también socializar la información con la sociedad, porque necesitamos incorporar este bagaje cultural sobre los riesgos desde muy temprana edad, desde la escuela, la educación básica, para que la sociedad tenga información y además también entendamos que es una parte natural de la región donde vivimos. Esta situación de los sismos lo vamos a experimentar varias veces y no es una condición de fatalidad, es una cuestión de que vivimos en una región pues activa, con 3 placas tectónicas, la placa de Cocos, la americana y las fallas del Caribe, que
pues nos hacen susceptibles a la posibilidad de ocurrencia de estos sismos. Al día de hoy, pues tenemos una cantidad importante de sismicidad en la costa chiapaneca, que solamente son registrados por los equipos sísmicos, pero es una realidad, la actividad sísmica es permanente. Por fortuna, no todos ellos son de riesgo para la población. La mayor parte de los eventos tienen magnitudes de 2, 3, 4 o 4, cerca de 5. Los que realmente llegan a generar daños pues son los que son arriba de 6 o 7. Y bueno, ya experimentamos en Chiapas también un terremoto muy fuerte, y pues eso es muy importante tomarlo en cuenta para generar una mayor conciencia en esta realización de simulacros a todos niveles. Gracias, doctora, te agradezco mucho estos minutos para hablar justo del tema de los sismos y la importancia de trabajar también en el aspecto educativo. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctora. La doctora Silvia Ramos Hernández, directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la UNICACH. Aquí le presentamos más de lo que ocurría a un año del terremoto, cómo iba el proceso de reconstrucción, lo que prometieron las autoridades y que aún no ha cumplido. Aquella noche del 7 de septiembre del año pasado, nadie imaginó que un terremoto de 8.2 de magnitud cambiaría la vida de millones de personas. A un año de la desgracia, que dejó 46.773 viviendas afectadas en 97 municipios de Chiapas, la población sigue a la espera que lleguen los recursos completos que el gobierno prometió. Hilario Santos Prado es una persona de 70 años de edad, casado con Fidelina Zavala Robles. Recuerda que los 80,000 pesos que le dio el gobierno federal no alcanzaron para reparar su vivienda, que quedó destruida por completo. Está agradecido con el apoyo que llegó, pero ataja que no es justo, que se engaña a la población más necesitada. Del recurso ya no. Esto ya no alcanzó. No, ya no me alcanzó. Esto ya no, esto yo lo estoy comprando. Ya tengo otros 2 nuevos que acabo de comprar, lo llevo por pieza, como me va dando, porque le voy a meter más. Su casa tiene lo básico, está formada de 4 paredes, apenas cuenta con una hamaca, una cama y un sillón. El dinero ni siquiera le alcanzó para ponerle techo a su vivienda. No cuenta con instalación adecuada de energía eléctrica, lo que refleja parte de la pobreza que se vive en el pueblo, donde los habitantes se sostienen de la actividad principal, que es la pesca. Después de los 12 meses de la tragedia, aún se recuerda con mucho dolor aquella Navidad de diciembre del año pasado, cuando las casas seguían colapsadas, las calles llenas de escombros y la gente anonadada por un evento que destruyó todo a su paso. En el municipio de Tonalá la reconstrucción no es tan diferente. Por ejemplo, Amalia Marroquín Cruz, médico de profesión y con 89 años de edad, recuerda que ella estaba despierta esa noche. Sintió que podría ser la última de su vida. A su alrededor todo caía, las paredes se vinieron abajo de su vivienda hecha de 2 plantas. Minuto después todo quedó reducido a escombros. Con lágrimas en los ojos recuerda que se fueron después a refugiar a una iglesia. Ahí pasaron una noche que se tornó eterna. Mientras tanto la población sigue molesta y confiada. Esperan que el apoyo restante llegue, que la reconstrucción finalice como lo prometieron las autoridades, porque es cierto que hay casas levantadas o con un avance considerable, pero en muchos casos la población ha tenido que endeudarse. Bueno, ahí tiene parte de estos trabajos dando seguimiento justo al tema de la reconstrucción. Dejamos a un lado todo lo que tiene que ver con la actividad sísmica en Chiapas y vamos a otros temas igual de importantes que tienen que ver con el medio ambiente y con la acumulación de plásticos en muchos municipios del estado de Chiapas, dicen las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Esto se debe a la falta de presupuesto. Esta información nos la amplía mi compañero Andrés Domínguez, que está ya en la línea telefónica. Buenas tardes, adelante con la información. Te saludo a ti, Adolfo, y al amable auditorio de Cuarto Poder. Pues sí, para comentarte que Luis Armando Villanueva, subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, acompañado del biólogo José Félix Ayala, enlace de Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, pues ahondaron un poco más en esta ley de plásticos de primer uso que impulsa el Congreso del Estado, en donde más o menos buscan generar educación ambiental, sensibilidad a los ciudadanos y empresarios, con una exigencia desde otros países
desde el país y desde México y desde los municipios y desde los estados generalmente. Aparte, se habló de la legislación que puntualmente se está trabajando en estos momentos y ya dieron algunas cifras preocupantes, ¿no? Primero que Chiapas al día se acumulan 5,000 toneladas de basura, la cual el 10% es perteneciente a plástico y el 5% se dispersa en el medio ambiente. Cabe señalar que un punto vital que mencionaron estos dirigentes de la Secretaría, indicaron que la mitad de los municipios de Chiapas no cuenta con el presupuesto suficiente para generar rellenos sanitarios, lo que ocasiona que esta problemática con el plástico ahonde en el medio ambiente y en áreas naturales protegidas. Además, indicaron que según información del CONAPRED, la mitad de las inundaciones que se causan en las ciudades es causada por la acumulación de plásticos, ¿no? Y finalmente, con esta ley que llevan de la mano la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y el Congreso del Estado, pues buscan generar un impacto de concientización local y que la basura no llegue al mar, esto con aunado a los objetivos de las organizaciones de las Naciones Unidas en que pretenden que 2030 baje este nivel de consumo de plásticos. Gracias, Andrés, por esta información, que tengas buenas tardes. Muchísimas gracias. Saludos. Vamos a otros temas, parte de la nota roja que nos comparte nuestro compañero Edber Mayorga, un motociclista atropellado el día de hoy aquí en la capital chiapaneca. Un motociclista resultó con serias lesiones luego de ser impactado por el taxi con número económico 1290 y placas de circulación del servicio público local sobre la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo a la altura de Plaza Ámbar. Paramédicos de protección civil, así como elementos de tránsito y vialidad municipal, acudieron al lugar para tomar conocimiento y la valoración de la misma. Hasta el momento no tenemos datos generales del motociclista, sin embargo, para más información en la versión impresa de por el Cuarto Poder, Edber Mayorga. Parte de lo ocurrido, le decía el día de hoy, en Tuxtla Gutiérrez. Pasamos a otros temas que tienen que ver con casos de abuso sexual en el estado de Chiapas. Nuestro compañero William Chacón nos tiene la información completa. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que en entrevista, Elena Torres Villanueva, presidenta de la Fundación Internacional Granito de Arena, dijo que en lo que va del año han recibido reportes de 50 casos de abuso sexual infantil, de los cuales han brindado acompañamiento legal y psicológico a 30 de ellos. Desafortunadamente, en muchos casos no denuncian ni buscan apoyo especializado. Señaló que en la actual administración mantienen una vinculación constante con el área de la Fiscalía General encargada de atender este tipo de casos, por lo que inmediatamente son canalizados con ellos, a diferencia de lo que ocurría en el sexenio anterior. Para prevenir este grave delito, crearon el programa Escuelas Blindadas contra el Abuso Sexual Infantil, por medio del cual personal de la Fundación aborda el acoso cibernético, la confianza en las instituciones de justicia, entre otros aspectos. Recientemente trabajaron en la escuela primaria Adolfo López Mateos en Mezcalapa, donde participaron 500 niñas y niños, maestros, personal administrativo, de apoyos, intendentes, a quienes enseñaron 5 puntos importantes para prevenir este grave delito. Por último, Elena Torres dijo que la Fundación cuenta con un modelo de prevención del abuso sexual infantil que abarca 3 esferas en el ámbito educativo, familiar y comunitario para lograr un verdadero impacto en los menores, sus familias y maestros. Esta información hasta el momento, Adolfo. Gracias William por esta información. Pasamos a otros temas. En estos momentos vamos a platicar de lo que sucede en la Perla del Soconusco a través de la información que nos hace llegar esta tarde mi compañero Rafa Victorio en relación al tema de migración, y es que justo el Instituto Nacional de Migración abrió ya una investigación por la presunta falsificación y ventas de tarjetas de visitante por razones humanitarias a través de las redes sociales, esto en El Salvador y Honduras, en tanto que se están analizando ya las problemáticas relacionadas con el incremento también de los flujos de personas de países del continente más bien africano y asiático, y están llegando también de otros países como Cuba,
que ingresan a la frontera sur de territorio nacional y se investigará a estos supuestos gestores que están facilitando todo este proceso. El comisionado del Instituto Tonatiuh, Guillén López, reconoció que por un lado este fenómeno pues tiene una atención humanitaria importante, pero por el otro también se han detectado ya intereses de redes de tráfico de personas, por lo que se ha iniciado un diálogo con embajadas de la India y Cuba con la finalidad de encontrar una salida y darle solución a este tema que parece todos los días cobra relevancia en nuestra entidad. En conferencia de prensa dijo que hay personas de otros países como la República del Congo con quienes la comunicación diplomática sencillamente es inexistente, por lo que se presentan algunas limitaciones para tratar una política de atención hacia este grupo de la población. Parte de la información que nos comparte el día de hoy nuestro compañero Rafa Victorio. Ahí mismo en la Perla del Soconusco, en Tapachula, también se encuentra nuestro compañero Ramón García. Él nos platica de algunas problemáticas que prevalecen en el municipio de Cacahuatán. Adelante, Ramón, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Para informarte que la mañana de este miércoles, un grupo de padres de familia y habitantes del barrio La Unidad, de un populoso sector de la cabecera municipal, realizaron un bloqueo en protesta por la construcción de una gasera y una gasolinera que ellos consideran pone en riesgo la vida de los alumnos de la escuela Chiapas Libre y de los habitantes de ese sector. Colocaron una carpa con la que pretendían quedarse durante determinado tiempo, haciendo presión para evitar que continuaran los trabajos. Bloquearon también la vía de acceso que comunica a la cabecera municipal de Cacahuatán hacia Unión Juárez, como una medida de presión para que el alcalde Julio César Calderón Sen fijara su postura en torno a esa construcción. Y es que te comento que hasta antes de iniciado ese bloqueo de este miércoles por la mañana, no se conocía la intención del alcalde o de la comuna de detener los trabajos por parte del ayuntamiento. Sin embargo, horas después hizo oficial su postura y envió a unos trabajadores para colocar unos sellos de suspensión temporal. A través de un documento enviado al grupo gasolinero, el ayuntamiento hace la solicitud a la empresa de que suspenda temporalmente los trabajos hasta regularizar la documentación o hasta que el titular del área de desarrollo urbano o de obra pública otorgue el permiso correspondiente para continuar los trabajos. Te comento que los permisos fueron otorgados el año pasado en las administraciones municipal, estatal y federal pasadas, pero se presume que hay irregularidades, que no se cumplieron con los protocolos para entregar esos permisos y por lo tanto se mantenía esa postura. Al colocar los sellos se mantuvieron los padres de familia por algún tiempo y una vez que fueron notificados que ya había un sello de suspensión temporal, procedieron a retirarse, pero mantienen su postura de exigir que esa gasolinera se reubique en otra zona donde no haya una densidad de población muy marcada y que no ponga en riesgo la vida de alumnos, de habitantes del populoso sector, además que se encuentra muy cerca de un supermercado de una cadena nacional. Ya en este momento ya el bloqueo se fue retirado y las cosas volvieron a la normalidad. La empresa, la construcción se mantenía bloqueada, los trabajadores de la construcción sacaron parte del equipo que mantenían adentro y están detenidos esos trabajos. Ese es mi reporte desde Cacahuatán. Gracias Ramón por esta información. Vamos a otros temas. El día de hoy se dio a conocer que una calificadora está reduciendo ya la proyección de crecimiento para el territorio nacional, para nuestro país, para México en este 2019. Y otro de los temas alarmantes y preocupantes, ponga usted atención, es esta red de tráfico ya que se está expandiendo de colombianos, esto en el sentido de un tema que tiene que ver con el delito de extorsión a través de estos supuestos créditos que se dan llamados de gota a gota, que está impactando, que ya penetró pues en 13 de las 32 entidades de la República Mexicana. La información nos las comparte esta tarde mi compañero David Morales. Adelante. Saludos, Adolfo. Buenas tardes a todos, a los que nos acompañan en esta segunda emisión. Vamos con el reporte nacional.
Debido a la drástica desaceleración que se registró en la economía mexicana durante el cuarto trimestre de 2018, ya que la debilidad de los datos se mantuvo en lo que va de este año, la calificadora Fitch Ratings redujo su pronóstico de crecimiento para 2019 de 2.1% que preveía en diciembre pasado a 1.6%, en línea con los pronósticos del Banco de México. En su reporte, la calificadora comenta que a fines de febrero, el Banco de México redujo su rango de pronóstico de crecimiento para 2019 a 1.1%, menos 2.1%. Parte de esto refleja factores transitorios como el impacto de la escasez de combustible y las huelgas, pero también hay tendencias más persistentes que mantienen el crecimiento por debajo del potencial. Por el lado de la oferta, se advierte que la debilidad se ha concentrado en actividades secundarias. La producción de petróleo continúa disminuyendo, lo que reduce el crecimiento anual en un promedio de 0.25 puntos porcentuales en 2014-2018, lo que, en la opinión de la calificadora, continuará durante los próximos 2 o 3 años. En términos de demanda, se explica que la confianza empresarial está sufriendo la incertidumbre política generada por la nueva administración que asumió el cargo en diciembre pasado. El gasto del consumidor se ha desviado considerablemente de los indicadores de confianza del consumidor, incluso a medida que la tasa de inflación ha caído, lo que aumenta los salarios reales. Y en otra información, considerando la situación crítica de inseguridad en el país, en estos casos de la extorsión gota a gota, se reportó que los colombianos expandieron la extorsión gota a gota a 3 entidades del país. La extorsión mediante préstamos denominada gota a gota se expande en México de acuerdo con autoridades capitalinas y federales. Este método es utilizado por una red de colombianos en 3 entidades. Las investigaciones muestran que integrantes de este grupo delincuencial ingresan al país de manera legal por Cancún, Quintana Roo, en donde inician operaciones para trasladarse después a la Ciudad de México y extenderse a Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Hidalgo, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Nuevo León. Los préstamos van de 5,000 a 500,000 pesos con intereses sumamente elevados que se hacen impagables y ahogan a las víctimas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país tiene reportes de 2 personas que se suicidaron ante las amenazas recibidas. Señala que hay preocupación porque en la red participan mexicanos, venezolanos y hondureños, así como el hecho de que la Unión Tepito les cobra derecho de piso para operar en la zona centro de la capital del país. Este es el reporte nacional. Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información. Vamos a otros temas, ya para ir cerrando la segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, que tienen que ver con el aspecto deportivo y también con el aspecto cultural. Para platicar en primera instancia con mi compañero Adrián Cisneros, presentaron la playera de la selección mexicana y actividades también en la antorcha también que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El tema de Karina, también campeona de Expo Feria, es lo que se nos comenta, y de esto nos ampliará nuestro compañero Adrián Cisneros de la agenda deportiva local, nacional e internacional. ¿Está ya en la línea telefónica? ¿Qué tal, Adolfo? Sayid, muy buenas tardes a toda la gente, un abrazo. Y bueno, nos vamos con la información deportiva. Les comento, se llevó a cabo la edición número 19 de la Copa Country Club de Front Tennis, allá en el municipio de Tapachula, y en el que se tuvo la participación de 30 pelotaris, siendo los campeones el poblano César Correa y el originario de la Ciudad de México, Diego Lomelí Collado, en la modalidad de parejas, por lo que fueron reconocidos con 11,000 pesos en efectivo, así como la inscripción de sus nombres en la pared de honor. En ese sentido, el podio fue completado por los subcampeones Mauricio González Paredes de Veracruz y Rodrigo de los Santos de la Cruz de Chiapas, quienes fueron reconocidos con 7,000 pesos, y el tercer sitio fue para Miguel Ángel Ortega González de Veracruz y Óscar Ramón Fernández Martínez de Chiapas, a quien se les hizo entrega de 5,000 pesos. Y bueno, nos cambiamos de deporte, nos vamos al ajedrez, porque la chiapaneca Karina Guillén fue campeona en el torneo de la Expoferia Tapachula 2019. Esta chica de tan solo 11 años de edad
del club de ajedrez Carlos Torres, de acá de Tuxtla, se quedó con el campeonato en la categoría juvenil al ganar de manera invicta 5 de 5 puntos. Cabe destacar que Karina participó en una categoría mayor como fogueo para el prenacional de Olimpiadas, que es este sábado y domingo, ya que no fue posible la realización del campamento. Y bueno, esta chiapaneca, esta tapachulteca, efectivamente, pues bueno, quedó campeona en el torneo Expoferia Tapachula 2019. Un abrazo a Karina Guillén. Y bueno, nos pasamos a lo nacional, a lo internacional, porque Tokio presenta su antorcha para los Juegos Olímpicos del 2020, inspirada en la flor de cerezo, ya que la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 presentó este miércoles el diseño de su antorcha olímpica inspirado en la flor de cerezo y cuyo recorrido por Japón coincidirá con el florecer de este icónico árbol. El comité organizador develó el aspecto que tendrá la antorcha en un acto celebrado en Tokio, cuando resta exactamente un año para que la llama olímpica inicie su trayecto por Japón procedente de Grecia. La antorcha tiene una longitud de 71 centímetros y un peso de 1.2 kilos y está realizada en aluminio reciclado procedente en parte de los alojamientos temporales construidos por los damnificados por el terremoto y el tsunami del 2011. Y bueno, ahora nos vamos con lo nacional, porque también fue presentada la playera oficial de la selección mexicana. Y mira, nada más, Adolfo, está muy, muy bonita la playera, no me dejarás mentirte, ya que Adidas, en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol, hicieron oficial la playera que utilizará el conjunto nacional en los amistosos para esta fecha FIFA, donde lo estrenarán y también utilizarán en la Copa de Oro. La playera de México en esta ocasión será de color negro, con algunos vivos en blanco y otra en color gris. La marca patrocinadora en un comunicado dijo lo siguiente: el nuevo uniforme presenta un diseño inspirado al icónico balón azteca utilizado durante la Copa Mundial de México 86. Los gráficos basados en este imperio prehispánico destacan en todo el frente del jersey completamente negro. Los hombros llevan las franjas de Adidas en blanco y el borde de las mangas resalta por un cintillo verde, blanco y rojo. El uniforme se complementa con shorts y calcetas negras. La verdad es que ha dado buenas críticas en las redes sociales, también por expertos en el deporte. Dicen que la playera está muy bonita. ¿Tú cómo lo ves, Adolfo Bosaik? Sí, me parece elegante esta camisa de la selección mexicana en color negra. Sí, efectivamente. No sé qué piensas tú, Adrián. ¿Te gusta más esta o la verde? No. Fíjate que esta playera está muy bonita. Probablemente más adelante saquen otros colores, los tradicionales, el verde y el blanco. Es una de las, es una de las playeras relativas que va a tener. Mientras esta va a ser el principal que va a utilizar en los amistosos y también la Copa Oro que ya se acerca. Perfecto, gracias Adrián por esta información en el mundo de los deportes. Ya para cerrar esta segunda emisión, saludo a mi compañero Darwin Mendoza, que todos los días o muy seguido te confundo, Darwin. Vamos con el tema de la agenda cultural y también de espectáculos, ya para ir cerrando esta segunda emisión. ¿Qué traemos el día de hoy, Darwin? ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con gusto a ti y a toda la amable audiencia. Pues bien, para comentarte que el día de ayer, 19 de marzo, se cumplieron 20 años de la partida de uno de los escritores más importantes que ha dado Chiapas, que es Jaime Sabines, por lo que en la tarde de ese 19 de marzo se realizó en el Centro Cultural Jaime Sabines un recital de canto lírico y recital de poemas en el que estuvieron participando Irma Pérez Luna, que es una de las trabajadoras del Coneculta, junto con otro grupo de artistas en el que estuvieron declamando algunos poemas tanto de Jaime Sabines como algunas piezas, unas canciones de algunos compositores bastante reconocidos a nivel nacional, como Javier Solís, estuvieron otros artistas y diversas canciones acompañados de un piano. Esta actividad es la primera para celebrar el 20 aniversario de la partida del poeta, pero el día 25 de marzo se estará realizando la obra se estará representando la obra A la maleta poeta con el grupo Vámonos Teatrando. En temas de espectáculos, ¿qué traemos, Darwin? Pues quiero comentarte acerca de un pleito bastante fuerte que hay entre una de las familias más conocidas a nivel nacional, y se trata de la familia Pinal, en donde Frida Sofía, a través de sus transmisiones que ha hecho en vivo,
ha desatado la polémica y ahora salió a relucir una con su tía Silvia Pasquel, en la que ella precisamente, Silvia Pasquel, decía que para pelear se necesitaban dos, pero al final terminó hablando sobre este tema y dijo que ella no iba a continuar con la polémica y que todo terminaba ahí. Posteriormente, Frida Sofía, en otra transmisión en vivo que hace, saca a la luz un tema bastante polémico entre esta familia cuando tanto Silvia Pinal como Silvia Pasquel estuvieron enamoradas de un mismo hombre. Entonces, a partir de ahí empezó a generar la polémica esta joven Frida Sofía. Posteriormente, la Michelle Salas, quien es otra de las personas con las que están involucrada el pleito, dio a conocer un mensaje en el que le daba el avionazo a Frida Sofía diciendo que ya no iba a entrar en polémica y que le iba a tirar completamente a loca nada más. Perfecto. Pues mira, interesante esto que nos cuentas en el mundo de los espectáculos y no sé si tengas algo más ahí, Darwin. Sí, queremos invitarlo a todo el público que nos acompañe el día de hoy. Estaremos ahí estaremos cubriendo el evento en la librería del Fondo de Cultura Económica, donde estarán hablando dos poetas muy importantes de aquí del estado de Chiapas. Uno de ellos es Óscar Oliva y el otro es Marco Antonio Campos. Estarán en punto de las 7 de la noche charlando un poco acerca de la literatura. Perfecto, con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención. Le informamos de los acontecimientos más importantes a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros camarógrafos, Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Abosaid, que tenga usted un excelente provecho. Recuerda, mañana en punto de las 8 de la mañana en la primera emisión.